Tratado Naval de Arthur Conan Doyle. En el mes de julio, inmediatamente posterior a mi matrimonio, tuvieron lugar 3 casos interesantes en los que tuve el privilegio de acompañar a Sherlock Holmes y estudiar sus métodos. Los encuentro en mis notas bajo los títulos de La aventura de la Segunda Mancha, La aventura del Tratado Naval y La aventura del Capitán Cansado. Por desgracia, la primera trata de asuntos de tanta importancia e implica a tantas de las primeras familias del reino que será imposible hacerla pública durante muchos años. Sin embargo, de todos los casos en los que Holmes intervino, este es el que mejor ilustra sus métodos analíticos y el que más honda impresión nos ha causado a aquellos relacionados con el detective. Aún recuerdo casi palabra por palabra el informe de la entrevista en la que se le mostraron los verdaderos hechos a Monsieur Dupont de la policía de París y a Fritz von Walbaum, el conocido especialista de Danzig, quienes habían malgastado sus energías en lo que demostraron ser flecos laterales del caso. Tendría que llegar el nuevo siglo, me temo, antes de que se pueda narrar la historia con seguridad. Mientras tanto, paso al segundo de la lista, que al principio prometió ser de importancia nacional y que estuvo salpicado de numerosos incidentes que lo hicieron bastante peculiar. Durante mis días escolares trabé una relación muy cercana con un joven de nombre Percy Phelps, de mi misma edad, aunque 2 clases por delante de mí. Era un muchacho brillante y siempre se llevaba los premios que organizaba la escuela. Al final ganó una beca que lo acabó llevando a Cambridge, donde continuó su carrera triunfal. Por lo que recuerdo, estaba muy bien relacionado e incluso cuando éramos niños sabíamos que el hermano de su madre era Lord Holdhurst, el conocido político conservador. Esta llamativa relación le hizo un flaco favor en el colegio. Por el contrario, nos estimulaba a perseguirlo por el patio y darle de palos en las espinillas. Todo cambió cuando se fue al mundo real. Recuerdo haber oído vagamente que sus habilidades e influencias lo habían llevado a una posición acomodada en el Ministerio de Exteriores, tras lo cual me olvidé por completo de él hasta la siguiente carta que me lo volvió a traer a la memoria. Briarbrae, Woking. Mi querido Watson, no tengo la menor duda de que recuerdas a Ranunculus Phelps, que estaba en quinto cuando cursabas tercero. Hasta es posible que hayas oído que gracias a la influencia de mi tío obtuve un buen puesto en el Ministerio de Exteriores y que me encontraba en una honrosa posición de confianza hasta que un desafortunado suceso ha arruinado de pronto mi carrera. Es inútil detallar por escrito los hechos de tan terrible suceso. En el caso de que accedas a mi petición, es probable que tenga que contártelos de todas formas. Acabo de recuperarme tras 9 semanas de fiebre cerebral y me encuentro extraordinariamente débil. ¿Crees que podrías traer hasta aquí a tu amigo el señor Holmes? Me gustaría oír su opinión sobre el asunto, por más que las autoridades me aseguran de que nada más se puede hacer ya. Por favor, intenta traerlo lo antes posible. Cada minuto me parece una hora en mi actual y terrible estado de incertidumbre. Asegúrale que si no he requerido antes sus servicios, no ha sido porque no apreciase su talento, sino porque no he estado en mis cabales desde que cayó el golpe. Ahora estoy lúcido de nuevo, aunque no me atrevo a darle muchas vueltas al asunto por miedo a una recaída. Estoy tan débil aún que, como ves, solo puedo escribir al dictado. Por favor, tráelo. Tu viejo compañero de colegio, Percy Phelps. Me conmovió leer la carta, pues había algo ciertamente patético en sus continuas peticiones de que llevase a Holmes. De hecho, me llegó tan hondo que incluso, aunque hubiera resultado realmente difícil, lo habría intentado.
Claro que sabía que Holmes amaba su profesión, así que siempre estaba preparado para ayudar, tanto como el cliente lo estuviera para recibir la ayuda. Mi esposa se mostró de acuerdo en que no había que perder el tiempo y que había que contárselo enseguida. Así que poco más de 1 hora después del desayuno me encontraba de vuelta en mis viejas habitaciones de Baker Street. Holmes se sentaba junto a la mesita auxiliar, vestido con una bata, toda su atención centrada en un experimento químico. Una enorme retorta hervía con furia sobre la llama azulada de un mechero Bunsen y las gotas de la destilación se iban condensando en un recipiente de 2 litros. Mi amigo apenas alzó la mirada cuando entré y, viendo que su investigación debía de ser importante, decidí sentarme en uno de los sillones y aguardar. Introdujo una pipeta en varios recipientes y extrajo unas pocas gotas de cada uno. Por último, depositó sobre la mesa un tubo de ensayo con la solución. En su mano derecha había una tira de papel tornasol. «Ha llegado usted en medio de una crisis, Watson», dijo. «Si el papel permanece azul, todo va bien. Si se vuelve rojo, arruinará la vida de un hombre». Sumergió la tira en el tubo de ensayo, que enseguida se empapó en un tono carmesí sucio, apagado. Lo que pensaba», exclamó. «Enseguida estaré a su disposición, Watson. Encontrará el tabaco en la babucha persa». Fue hacia el escritorio y redactó varios telegramas que le dio al botones. Luego se dejó caer en el sillón frente al mío y encogió las piernas hasta que los dedos rodearon por completo sus largas y delgadas pantorrillas. «Un asesinato de pacotilla», dijo. «Diría que usted me trae algo mejor. Es usted el heraldo del crimen, Watson, como un petrel en una tormenta. ¿De qué se trata?» Le tendí la carta, que leyó con toda su atención. «No nos dice gran cosa, ¿verdad?», señaló mientras me la devolvía. «Casi nada. Y sin embargo la caligrafía es interesante. Pero no es su letra. En efecto, es de una mujer». «De hombre», afirmé. «No, de una mujer, y una mujer de carácter peculiar. Verá, al principio de una investigación es bueno saber si nuestro cliente guarda relación estrecha con alguien que, ya sea para bien o para mal, es de naturaleza excepcional. En este caso mi interés se despierta con más facilidad. Si está usted listo, nos iremos a Woking enseguida y veremos al diplomático que está en tan grande apuro, así como a la dama a la que le ha dictado la carta». Tuvimos suerte de coger un tren temprano en Waterloo y casi 1 hora más tarde nos encontrábamos entre los bosques de abetos y los brezos de Woking. Briarbrae era una casa grande y aislada, rodeada de un amplio terreno que estaba a unos minutos caminando desde la estación. Tras dar nuestras tarjetas, se nos llevó a una elegante sala de estar, donde se nos unió varios minutos después un individuo fornido que nos recibió con grandes muestras de hospitalidad. Debía de estar más cerca de los 40 que de los 30, pero tenía las mejillas tan sonrosadas y los ojos tan vivaces que daba la impresión de ser un rechoncho niño travieso. «Estoy encantado de que haya venido», dijo mientras nos estrechaba efusivamente las manos. «Percy ha estado preguntando por ustedes toda la mañana. El pobre se agarra a un clavo ardiendo. Su padre y su madre me pidieron que viniera yo a recibirlos, pues la mera mención del asunto es sumamente dolorosa para ellos». «Aún no tenemos todos los detalles», hizo notar Holmes. «Veo que no es usted miembro de la familia». Nuestro interlocutor pareció sorprendido y luego, tras bajar la vista, se echó a reír. Por supuesto, ha visto el monograma J.H. en mi medallón. Por un momento creí que había hecho usted algo realmente brillante. Me llamo Joseph Harrison y Percy está comprometido con mi hermana, así que seremos familia, al menos política. Encontrará a mi hermana en su habitación, pues ha estado cuidando de él muy de cerca durante estos 2 últimos meses. Quizá es mejor que vayamos ya, sé bien lo impaciente que es». La habitación a la que se nos condujo estaba en el mismo piso que la sala de estar.
Estaba acondicionada en parte como salón y en parte como dormitorio, con delicados arreglos de flores en cada rincón. Un joven muy pálido y demacrado se tendía en un sofá junto a la ventana por la que llegaba el exuberante aroma del jardín y el fragante aire de verano. A su lado se sentaba una mujer que se incorporó al vernos entrar. —¿Quieres que me vaya, Percy? —preguntó. Él la cogió de la mano para detenerla. —¿Cómo estás, Watson? —dijo con cordialidad. Casi no te reconozco bajo ese bigote y seguro que te pasa lo mismo conmigo. Supongo que este es tu famoso amigo, el señor Holmes. Hice una rápida presentación y nos sentamos. El joven fornido nos había dejado, pero su hermana se quedó, su mano en la del inválido. Era una joven extremadamente bien parecida, tal vez un poco baja y ancha para los cánones, pero de hermosa tez aceitunada, ojos grandes y oscuros, casi italianos, y una hermosa mata de pelo negro. Su aspecto vital hacía por contraste que el rostro pálido de su acompañante pareciera más demacrado y deteriorado. «No malgastaré su tiempo», dijo él incorporándose a medias en el sofá. «Les contaré el asunto sin más preámbulos. Tenía éxito y la fortuna me sonreía, señor Holmes, y justo en la víspera de mi matrimonio un repentino infortunio arruinó toda esperanza. Como quizá Watson le haya contado, trabajaba en el Ministerio de Exteriores y gracias a la influencia de mi tío, Lord Haldorf, ascendí con rapidez hasta un puesto de responsabilidad. Cuando mi tío se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores, me encomendó diversas misiones delicadas y dado que siempre supe llevarlas a una conclusión satisfactoria, acabó por tener la mayor confianza en mi tacto y mis habilidades. Hace casi 10 semanas, el 23 de mayo para ser exactos, me llamó a su despacho privado y tras felicitarme por mi buen trabajo, me informó de que tenía una nueva y delicada misión que encomendarme. «Esto», me dijo mientras cogía un rollo gris de papel de su escritorio, «es el original de ese tratado secreto entre Inglaterra e Italia del que, por desgracia, ya han llegado algunos rumores a la prensa. Es de máxima importancia que no se filtre nada más. La embajada francesa o la rusa pagarían una enorme suma por el contenido de esos papeles. No deberían dejar mi despacho, salvo lo estrictamente necesario para copiarlos. ¿Tienes un escritorio en tu oficina? Sí, señor. Pues llévate el tratado y guárdalo allí bajo llave. Daré instrucciones para que puedas quedarte cuando se vayan los demás. Así podrás copiarlo sin temor de que alguien lo vea. Cuando hayas acabado, coloca de nuevo el original y la copia en el escritorio y dámelos personalmente mañana por la mañana». Cogí los papeles y... «Disculpe un momento», dijo Holmes. «¿Estaban solos durante esa conversación?» «Totalmente». ¿Era una habitación grande? Unos 10 por 10 metros. ¿Estaban en el centro? Sí, más o menos. ¿Y hablaban bajo? La voz de mi tío es notablemente baja. Yo apenas hablé. Gracias, dijo Holmes mientras cerraba los ojos. Prosiga, por favor. Hice exactamente lo que me habían indicado y esperé a que el resto de los funcionarios se hubieran ido. Uno de los que estaban en mi misma oficina, Charles Gorot, tenía algún trabajo que terminar, así que lo dejé y me fui a cenar. Al volver se había ido. Estaba ansioso por ponerme al trabajo, pues sabía que Joseph, el señor Harrison, ya lo han conocido ustedes, estaba en la ciudad y se iría a Woking en el tren de las 11, y si era posible quería acompañarlo. En cuanto empecé a examinar el tratado, me di cuenta al instante de que era de tal importancia que mi tío no había exagerado ni un ápice en lo que me había dicho. Sin necesidad de entrar en detalles, digamos que definía la posición de Gran Bretaña hacia la Triple Alianza y delineaba la política que este país debía seguir en caso de que la flota francesa ganara ascendencia sobre la italiana en el Mediterráneo. Se trataban de asuntos estrictamente navales. Al final venían las firmas de los altos dignatarios que lo habían rubricado.
Las miré por encima y empecé a copiarlo. Era un documento largo, escrito en francés y dividido en 26 artículos. Lo copiaba tan rápido como podía, pero a las 9 solo llevaba 9 artículos y me pareció que sería inútil intentar coger el tren. Me sentía soñoliento y torpe, en parte por la cena y en parte por los efectos de una jornada de trabajo tan larga. Decidí espabilarme con una taza de café. Un conserje permanece toda la noche en un pequeño cuarto al pie de las escaleras y suele hacer café en su mechero de alcohol para cualquier funcionario que esté echando horas. Así que tiré de la campanilla para llamarlo. Para mi sorpresa, la que acudió fue una mujer grande, mayor, de rostro grueso, vestida con un mandil. Me dijo que era la esposa del conserje y que se ocupaba de la limpieza, así que le pedí el café. Copié un par de artículos más y luego, sintiéndome más soñoliento que nunca, me incorporé y paseé por la habitación para estirar las piernas. Aún no había llegado el café y me pregunté cuál sería la causa del retraso. Abrí la puerta y me asomé al pasillo para averiguarlo. Era un pasaje recto, mal iluminado, que salía de la habitación en la que había estado trabajando. De hecho, era su única salida. Terminaba en una curva en la que había una escalera con el cuarto del conserje al final del pasillo. A mitad de la escalera, en un pequeño rellano, había otro pasillo en ángulo recto que mediante una pequeña escalera daba a una puerta lateral usada por los sirvientes y también por algunos funcionarios como atajo cuando venían de Charles Street. Aquí tiene un boceto del lugar. Gracias, creo que lo sigo sin problemas, dijo Sherlock Holmes. Es de máxima importancia señalar esto. Bajé por las escaleras hacia el recibidor, donde vi que el conserje se había quedado dormido en su cuarto, con el hervidor borboteando furiosamente sobre el mechero de alcohol. Aparté el hervidor y apagué el mechero, pues el agua estaba salpicando el suelo. Luego alargué la mano para despertar al conserje, que parecía totalmente dormido, cuando se oyó una campanilla sobre su cabeza y despertó de repente. «Señor Phelps», dijo totalmente asombrado. «He venido a ver si estaba listo mi café. Puse el agua a hervir y me quedé dormido, señor». Me miró y luego contempló la campanilla tintineante cada vez más sorprendido. «Si usted está aquí, señor, ¿quién ha hecho sonar la campanilla?», preguntó. «¿La campanilla?», exclamé. «¿Qué campanilla?». «¿La de la habitación donde trabaja usted?». Una mano helada me estrujó el corazón. Comprendí que había alguien en mi habitación con el valioso tratado a la vista en la mesa. Eché a correr frenético escaleras arriba y por el pasillo. No me encontré a nadie, señor Holmes, y no había nadie en la habitación. Todo estaba tal como lo había dejado, salvo que los documentos que me habían sido encomendados ya no estaban en la mesa donde los había dejado. Aún estaba la copia, pero el original había desaparecido. Holmes se irguió en la silla y se frotó las manos. Podía ver que el asunto le estaba llegando a fondo. «Dígame, ¿qué hizo después?», murmuró. «Enseguida me di cuenta de que el ladrón tenía que haber subido las escaleras desde la puerta lateral. De otro modo me lo habría encontrado». «¿Está seguro de que no se había ocultado en la habitación o incluso en el pasillo, que ha dicho que estaba mal iluminado?». «Es completamente imposible. Una rata no podría esconderse ni en la habitación ni en el pasillo. No había lugar donde ocultarse». «Gracias. Continúe, por favor». El conserje, al ver la palidez de mi rostro, supuso que algo malo había ocurrido y me siguió por las escaleras. Los dos echamos a correr después hacia el pasillo que daba a Charles Street. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, así que la abrimos y salimos. Recuerdo perfectamente que en ese momento sonaron 3 acordes en algún reloj cercano. Eran las 10 menos cuarto. «Eso es de enorme importancia», dijo Holmes mientras lo anotaba en el puño de la camisa.
Hacía una noche muy oscura y estaba cayendo una lluvia cálida y fina. No se veía a nadie en Charles Street, pero había tráfico abundante en Whitehall, como de costumbre. Corrimos por el pavimento sin sombrero y en la esquina más alejada encontramos a un policía. «Se ha cometido un robo», jadeé. «Han robado un documento de la mayor importancia del Ministerio de Exteriores. ¿Ha pasado alguien por aquí?» «Llevo aquí un cuarto de hora, señor», dijo, «y la única persona que ha pasado en ese tiempo ha sido una mujer mayor, alta, con un chal Paisley». «Ah, esa es mi mujer», dijo el conserje. «¿No ha pasado nadie más?» «Nadie». «Entonces mejor buscamos al ladrón por el otro camino», dijo el conserje tirándome de la manga. Pero me resultaba sospechoso sus intentos de llevarme fuera de allí. «¿Qué dirección llevaba la mujer?», pregunté. «No lo sé, señor. La vi pasar, pero no tenía un motivo concreto para vigilarla. Parecía ir con prisa». «¿Cuánto hace de eso?» «No mucho, unos minutos». «¿Unos 5? Sí, diría que no más de 5 minutos». «Señor, está malgastando el tiempo y cada minuto cuenta», dijo el conserje. «Créame si le digo que mi parienta no tiene nada que ver con el asunto y vamos al otro extremo de la calle». «Bueno, lo haré yo si usted no lo hace». Y con esto echó a correr en dirección contraria. Pero yo hice otro tanto y lo agarré de la manga. «¿Dónde vive usted?», pregunté. 16 de Ivy Lane, Brixton», respondió. «Pero no deje que lo engañe un rastro falso, señor Phelps. Venga al otro extremo de la calle a ver si vemos o oímos algo». No se perdía nada siguiendo su consejo, así que acompañados del policía echamos a correr calle abajo solo para encontrarla llena de tráfico y de peatones yendo y viniendo, todos intentando llegar a su destino lo antes posible en aquella húmeda noche. No encontramos ningún haragán o mendigo que pudiera decirnos si había pasado alguien por allí. Volvimos a la oficina y registramos las escaleras y el corredor sin ningún resultado. El pasillo que llevaba a mi habitación tenía un suelo de linóleo en el que las huellas se marcaban con suma facilidad, pero no encontramos ninguna pisada o mancha. ¿Había estado lloviendo toda la tarde? Desde las 7 más o menos. Entonces, ¿cómo es que la señora que fue a su habitación hacia las 9 no dejó manchas de barro? Me alegro que traiga a colación el asunto, porque yo mismo lo pensé entonces. Generalmente las mujeres de la limpieza dejan las botas en el cuarto del conserje y se ponen zapatillas. Comprendo. Así que no había marcas a pesar de ser una noche lluviosa. La cadena de eventos es de extraordinario interés. ¿Qué hizo a continuación? También registramos la habitación. No hay ninguna puerta secreta y las ventanas están a sus buenos 10 metros del suelo, ambas cerradas desde el interior. La moqueta descarta cualquier posibilidad de una trampilla y el techo es el habitual techo encalado. Apostaría mi vida a que los papeles solo pueden haber salido por la puerta. ¿Qué hay de la chimenea? No tenemos. Hay una estufa. La cuerda de la campanilla cuelga del cable justo a la derecha de mi escritorio. Cualquiera que tirase de ella tenía que estar junto a mi mesa. Pero ¿para qué iba un ladrón a tirar de la campanilla? Para mí es un misterio. Desde luego es un incidente poco común. ¿Cuáles fueron sus siguientes pasos? Supongo que examinaría la habitación para ver si el intruso había dejado alguna huella, alguna colilla, algún guante, una horquilla, alguna fruslería de ese tipo. No había nada de eso. ¿Olores? Vaya, la verdad es que ni había pensado en ello. El aroma del tabaco habría sido de gran ayuda en esta investigación. No fumo, así que creo que me habría dado cuenta de haber olido a tabaco. No había pista alguna. El único hecho tangible era que la mujer del conserje, la señora Tangey, había salido con prisa. Su marido no pudo darnos ninguna explicación más allá de que solía irse a casa a esa hora.
El policía se mostró de acuerdo conmigo en que lo mejor que podíamos hacer era dar con ella antes de que hubiera tenido tiempo de deshacerse de los papeles, caso de que estuvieran en su poder. Para entonces ya habían avisado a Scotland Yard y el inspector Forbes se hizo cargo del caso de un modo bastante enérgico. Llamamos a un cabriolé y en media hora estábamos en la dirección que nos habían dado. Abrió la puerta una joven que luego supimos que era la hija mayor de la señora Tangley. Su madre aún no había vuelto y nos indicó que esperáramos en la habitación exterior. Cerca de 10 minutos más tarde oímos llamar a la puerta y ahí fue donde cometimos un tremendo error por el que debo asumir toda la responsabilidad. En lugar de abrir nosotros mismos la puerta, dejamos que lo hiciera la muchacha y oímos cómo le decía: «Madre, dentro hay 2 hombres que quieren hablar contigo». Justo al momento siguiente oímos que echaba a correr por el pasillo. Forbes abrió la puerta y ambos corrimos hacia la cocina, pero ella llegó antes que nosotros. Nos miró con ojos desafiantes. De pronto me reconoció y una expresión de absoluto asombro cubrió su rostro. «¡Pero si es el señor Phelps, de la oficina!», exclamó. «Venga, venga, ¿por quién nos tomó cuando echó a correr?», quiso saber mi acompañante. «Creí que eran cobradores», dijo. «Hemos tenido algunos problemas con un proveedor». «No acabo de creerlo», respondió Forbes. «Tenemos motivo para pensar que ha sustraído usted unos importantes papeles del Ministerio de Exteriores y que corrió hacia aquí para deshacerse de ellos. Tendrá que venir con nosotros a Scotland Yard para que la registremos». De nada sirvió que protestase o se resistiese. Se trajo un simón y los 3 nos subimos a él. Primero registramos la cocina y especialmente el hogar, no fuera a ser que se hubiese deshecho de los papeles en el breve instante en que estuvo a solas. Pero no había el menor indicio, ni cenizas ni tiras de papel. Cuando llegamos a Scotland Yard se la puso en manos de la matrona que debía registrarla. Esperé presa de la incertidumbre hasta que por fin vino el informe. No había el menor rastro de los documentos. Creo que fue entonces cuando por primera vez comprendí de verdad lo terrible de mi situación. Hasta entonces había estado activo, y eso me había impedido pensar. Estaba tan seguro de recuperar el tratado que no me había atrevido a pensar en las consecuencias en caso contrario. Pero ya no quedaba nada más que hacer y tenía tiempo de sobra para comprender la posición en la que estaba. Era terrible. Watson le podrá confirmar que en el colegio era un niño nervioso y sensible. Tal es mi naturaleza. Pensé en mi tío y en sus colegas en el gobierno, en la vergüenza que le causaría a él, a mí mismo y a todos aquellos relacionados conmigo. ¿Qué más daba que fuese víctima de un extraordinario accidente? No hay lugar para los accidentes cuando los intereses diplomáticos están en juego. Estaba acabado sin remisión alguna. No sé qué hice luego. Tal vez monté alguna escena. Tengo el vago recuerdo de que un grupo de policías me rodeaban e intentaban calmarme. Uno de ellos me llevó hasta Waterloo y me puso en el tren a Woking. Creo que me habría acompañado todo el viaje de no haber sido porque el doctor Ferrier, que vive aquí al lado, iba en aquel mismo tren. El doctor fue tan amable que se hizo cargo de mí y fue buena cosa que lo hiciera porque ya había dado atisbos de ellos en la estación y antes de que llegáramos a casa me había convertido prácticamente en un maníaco delirante. Ya imaginará cómo reaccionó todo el mundo cuando lo despertó el doctor llamando a la puerta y me encontraron en aquella condición. A la pobre Annie y a mi madre se les partió el corazón. El doctor Ferrier había oído lo suficiente en la estación de labios del inspector para poder darles una idea de lo que había ocurrido y lo que contó no contribuyó a calmar los ánimos. Era evidente que me esperaba una larga enfermedad, así que sacaron a Joseph de su acogedora habitación y la convirtieron en enfermería para mí.
Así he estado, señor Holmes, inconsciente durante 9 semanas, ardiendo de fiebre cerebral. De no haber sido por la señorita Harrison y los cuidados del doctor, dudo que pudiera estar contándole esto ahora mismo. Me ha cuidado durante el día y ha alquilado una enfermera para que lo haga de noche, pues en mis ataques de locura soy capaz de cualquier cosa. Poco a poco mi razón fue aclarándose, pero mi memoria solo ha empezado a volver en los últimos 3 días. A veces desearía que no lo hubiera hecho. Lo primero que hice fue escribir al inspector Forbes, que llevaba el caso. Vino a verme y me aseguró que aunque se había hecho todo lo posible, no se había descubierto la menor pista. El conserje y su mujer fueron registrados de todos los modos posibles sin que nada saliera a la luz. Las sospechas de la policía recayeron luego sobre el joven Gorot, quien, como recordará, se quedó a echar horas aquella noche. Eso, unido a su apellido francés, era lo único sospechoso que había en él. Solo que no empecé a trabajar hasta que se hubo ido, y aunque su familia es de extracción hugonote, es tan inglés por tradición e inclinación como usted y yo mismo. En cualquier caso, no se encontró nada que lo implicara y se dejó el asunto. Es usted mi última esperanza, señor Holmes. Si usted me falla, tanto mi honor como mi posición están perdidos para siempre. Se dejó caer sobre los cojines, agotado tras su larga parrafada, mientras la enfermera le servía un vaso con alguna medicina estimulante. Holmes permaneció en silencio, la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, en una actitud que a un extraño sin duda le habría parecido apática, pero que yo sabía perfectamente que era señal de una profunda concentración. Su declaración ha sido tan extremadamente detallada que me deja pocas preguntas por hacer, dijo al fin. Sin embargo, he aquí una de la máxima importancia. ¿Le contó usted a alguien que le habían asignado esta tarea? A nadie. ¿Ni siquiera, por ejemplo, a la señorita Harrison? No. Entre que me dieron la orden y me puse a ello, no me acerqué a Woking. ¿Y ninguno de sus conocidos lo vio en ese período? Ninguno. ¿Alguno sabía cómo era la oficina? Claro, todos han estado y se las he enseñado. Claro que, si no le ha dicho a ninguno nada del tratado, estas preguntas son irrelevantes. No se lo he dicho a nadie. ¿Sabe algo del conserje? Que es un ex soldado, eso es todo. ¿De qué regimiento? Veamos. Creo que me lo dijo. Los guardias de Coldstream. Gracias. Si necesito más detalles, seguro que los puedo conseguir en Forbes. Las autoridades son excelentes acumulando hechos, aunque a menudo no sepan usarlos. ¡Ah, qué maravillosa es la rosa! Se puso de pie, se acercó a la ventana abierta y agarró el abatido tallo de una rosa mientras contemplaba la delicada mezcla de carmesí y verde. Aquello me pilló totalmente por sorpresa, pues nunca lo había visto mostrar interés alguno por las cosas de la naturaleza. No hay nada tan necesario para la deducción como la religión, dijo mientras se apoyaba en las persianas. El razonador puede construirla como si se tratase de una ciencia exacta. Nuestra mayor afirmación de la bondad de la providencia se diría que yace en las flores. Todo lo demás, nuestras habilidades y deseos, nuestro alimento, son elementos indispensables para nuestra existencia. Pero esta rosa es un regalo. Su aroma y color son embellecimientos de la vida, no una condición para la misma. Solo la bondad nos da regalos y por tanto afirmo de nuevo que en las flores encontramos la mayor esperanza. Mientras duró aquella argumentación, Percy Phelps y su enfermera contemplaban a Holmes con un evidente brillo de decepción en el rostro. Él parecía sumido en un ensueño con la rosa entre los dedos y pasaron varios minutos antes de que la joven se atreviera a romperlo.
¿Ve usted alguna posibilidad de resolver este misterio, señor Holmes?, preguntó con una punzada áspera en la voz. «Oh, el misterio», respondió como si volviera de repente al mundo real. «Bueno, no les negaré que este caso es enormemente abstruso y complicado, pero puedo prometerles que lo examinaré y les haré saber cuánto averigüe». «¿Tiene alguna pista?». «Me han proporcionado ustedes 7, pero debo ponerlas a prueba antes de pronunciarme sobre su validez». «¿Sospecha de alguien?». «De mí mismo». «¿Cómo?». «De llegar demasiado rápido a una conclusión». «Entonces vaya a Londres y ponga a prueba sus conclusiones». «Es un excelente consejo, señorita Harrison», dijo Holmes mientras se apartaba de la pared. «Creo que es lo mejor que podemos hacer, Watson. No conciba falsas esperanzas, señor Phelps. Es un asunto sumamente complicado». «Estaré febril hasta que vuelva a verlo», dijo el diplomático. «Espero volver mañana en el mismo tren, aunque lo más probable es que le traiga noticias negativas». «Dios lo bendiga por prometer que volverá», dijo nuestro cliente. «El solo hecho de saber que se está haciendo algo me da nueva vida. Por cierto, he recibido una carta de Lord Holdhurst». «Ajá, ¿y qué dice?». «Se muestra frío, pero no duro. Diría que mi enfermedad se lo ha impedido. Repite una y otra vez que el asunto era de la máxima importancia y añade que no se tomará decisión alguna sobre mi futuro, es decir, mi despido, que otra cosa, hasta que me encuentre mejor y tenga oportunidad de reparar mi desventura». «Bueno, parece razonable y considerado», dijo Holmes. «Vamos, Watson, nos espera un ajetreado día de trabajo en la ciudad». El señor Harrison nos llevó hasta la estación y no tardamos en estar a bordo del tren de Portsmouth. Holmes se había sumido en una profunda reflexión y casi no abrió la boca hasta que llegamos a Clapham Junction. «Es un bálsamo para el alma venir a Londres en una de estas líneas elevadas. Así podemos ver esos edificios». Creí que bromeaba, pues la vista era bastante sórdida, pero no tardó en explicarse. «Observe esos grandes racimos de edificios aislados, saliendo de aquí y allá de entre la pizarra, como islas de ladrillo en un mar de plomo. Las escuelas de primaria. Faros, amigo mío, luminarias del futuro, vainas con cientos de pequeñas semillas brillantes en cada una de ellas, de las que surgirá la Inglaterra del futuro, más sabia y mejor. Supongo que su amigo Phelps no es bebedor». «No lo creo». «Ni yo, pero debo sopesar cada posibilidad. El pobre diablo se ha metido un buen lío, desde luego, y está por ver si podemos sacarlo de él». «¿Qué opina de la señorita Harrison?». «Parece una joven de carácter firme». «Sí, pero bueno, si no me equivoco. Ella y su hermano son hijos únicos de un fundidor de Northumberland. Se prometieron poco después de conocerse el pasado invierno en un viaje y él la ha ido presentando a su círculo de amistades, siempre acompañado de su hermano. Luego vino la enfermedad y ella estuvo atendiendo a su enamorado todo el tiempo, mientras que su hermano Joseph, sin duda bastante a gusto donde estaba, se quedó también. He estado haciendo algunas pesquisas por mi parte, como ve, y hoy mismo tendremos que realizar unas cuantas más». «Mi consulta», empecé a decir. «Oh, claro, por supuesto, si sus propios casos son más interesantes que los míos», dijo con cierta aspereza. «Iba a decir que mi consulta muy bien puede esperar por un día o dos, dado que estamos en el periodo más flojo del año». «Excelente», dijo ya de mejor humor. «Entonces investigaremos juntos el asunto. Creo que deberíamos empezar hablando con Forbes. Seguramente podrá informarnos de los detalles que necesitamos para decidir desde dónde acercarnos al caso». «¿Dijo usted que tenía pistas?». «Bueno, tenemos varias, pero solo podemos contrastar su valor con nuevas pesquisas. El crimen más difícil de seguir es aquel que carece de propósito, aunque este no lo es. ¿Quién se beneficia de él? Ahí tenemos al embajador francés y al ruso, y sin duda hay quien podría venderlo a cualquiera de los dos, como Lord Holdhurst». «¿Lord Holdhurst?».
No es inconcebible que un estadista se encuentre en una situación en la que se sentiría aliviado si un documento tal fuese destruido accidentalmente. Pero un estadista tan honorable como Lord Haldorst, no podemos descartar ninguna posibilidad. Hoy mismo hablaremos con tan noble señor y veremos qué tiene que decirnos. Mientras tanto, ya he puesto en marcha algunas pesquisas. ¿Ya? Sí, he enviado telegramas desde Woking a todos los diarios vespertinos de Londres. Este anuncio saldrá en todos ellos. Me tendía una hoja de una libreta. En ella estaba escrito recompensa de 10 libras, el número del coche que hizo una carrera hasta o cerca de la puerta del Ministerio de Exteriores en Charles Street a eso de las 10 menos cuarto de la tarde el 23 de abril. Contactar con el 221B de Baker Street. ¿Estás seguro de que el ladrón vino en coche? De no ser así, nada se ha perdido. Pero si el señor Phelps está en lo cierto al indicar que no hay lugar en el que esconderse, ni en la habitación ni en los pasillos, el ladrón tiene que haber venido de fuera. Si lo hizo en una noche tan lluviosa y no dejó huellas sobre el linóleo, que fue examinado pocos minutos después de su paso, lo más probable es que viniera en un coche. Sí, creo que podemos asumir con tranquilidad que se trató de un coche. Suena plausible. Es una de las pistas de las que le he hablado. Quizás nos lleve a alguna parte. Y por supuesto está el detalle de la campanilla, tal vez lo más notable de este caso. ¿Por qué tiró de ella? ¿Fue una bravata del ladrón? ¿O alguien que estaba con él intentó prevenir el robo? ¿O se trató de un accidente? ¿O...? Volvió de nuevo al estado de intensa y silenciosa concentración del que había emergido. Pero me pareció, acostumbrado como estaba a sus cambios de humor, que una nueva posibilidad había surgido en su mente. Eran pasadas las 8 cuando llegamos a la estación y tras una cena rápida en el buffet nos fuimos a Scotland Yard. Holmes ya había cablegrafiado a Forbes, quien nos esperaba. Era un hombrecillo astuto de expresión aguda, aunque no muy amable. Sus modales con nosotros fueron gélidos, especialmente al enterarse de a qué habíamos venido. «Ya he oído hablar de sus métodos, señor Holmes», dijo con aspereza. «Seguro que está más que dispuesto a usar toda la información que pueda proporcionarle la policía para luego intentar rematar usted mismo el caso y desacreditarnos». «Al contrario», respondió Holmes, «de mis últimos 53 casos mi nombre solo ha aparecido en 4 y la policía se ha llevado todo el crédito de 49. No le culpo por desconocerlo, pues es usted joven e inexperto, pero le aseguro que si quiere progresar en su oficio le irá mejor trabajando conmigo que contra mí». «No me vendría mal una pista o dos», reconoció el inspector con modales más cordiales. «Lo cierto es que poco crédito he sacado de este caso hasta ahora». «¿Qué han hecho?» «Le hemos puesto una sombra a Tangley, el conserje. Se licenció de los guardias con honores y no hemos encontrado nada malo contra él. Su mujer es un mal bicho, sin embargo. Apuesto a que sabe más sobre esto de lo que parece». «¿La han seguido?» «He puesto una de nuestras mujeres a trabajar en ello. La señora Tangley bebe y nuestra agente ha estado de palique con ella un par de veces, pero no le ha sacado nada». «Entiendo que tenían ciertas deudas». «Sí, pero las han pagado». «¿De dónde vino el dinero?» «Nada que rascar por ahí. Su pensión lo justifica sin problemas. No han mostrado el menor indicio de andar bien provistos de fondos». ¿Qué explicación dio al hecho de que respondiera a la campana cuando el señor Phelps pidió un café? «Dijo que su marido estaba muy cansado y que quiso relevarlo». «Bueno, eso encaja con que lo encontrasen dormido en la silla poco después. Lo cierto es que no tienen nada contra ella aparte de su carácter». «¿Le preguntó por qué se fue tan aprisa aquella noche?» «Dijo que porque llegaba más tarde de lo normal a casa».
le señaló que tanto usted como el señor Phelps, que salieron al menos 20 minutos después que ella, llegaron antes? Lo explica diciendo que el trole es más lento que un cabriolé. ¿Y aclaró por qué al llegar a casa echó a correr a la cocina? Porque allí tenía el dinero para pagar las deudas. Parece que tiene respuesta para todo. Le preguntó si al salir se cruzó con alguien rondando alrededor de Charles Street. Afirma que solo vio al agente de policía. Bueno, parece que ha examinado usted el asunto de un modo exhaustivo. ¿Qué más ha hecho? Gorot, el empleado, le hemos seguido durante estas 9 semanas sin el menor resultado. No hemos encontrado nada contra él. ¿Algo más? Nada reseñable, no tenemos pruebas de nada. ¿No ha formulado ninguna hipótesis sobre la campanilla? Tengo que confesar que me desconcierta por completo. Fuera quien fuese, tuvo que tener una enorme sangre fría para dar la alarma de ese modo. Sí, fue algo muy extraño. Gracias por la información, inspector. Si puedo poner al culpable en sus manos, tendrá noticias mías. Vamos, Watson. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras salíamos de la comisaría. A interrogar a Lord Haldorst, miembro del gobierno y futuro primer ministro de Inglaterra. Tuvimos la suerte de que Lord Haldorst estuviera aún en sus habitaciones de Downing Street y nos dejaron pasar en cuanto Holmes le hizo llegar su tarjeta. El estadista nos recibió con esa anticuada cortesía tan característica suya y nos hizo sentarnos en 2 lujosos sillones junto a la chimenea. Permaneció de pie en la alfombra entre ambos, el cuerpo alto y esbelto, las facciones afiladas, el rostro pensativo, el pelo rizado prematuramente teñido de gris. Parecía la viva imagen de una clase no muy frecuente, el aristócrata que es, en efecto, un hombre noble. Su nombre no me resulta desconocido, señor Holmes, dijo con una sonrisa. Y por supuesto no intentaré fingir que desconozco el motivo de su visita. Solo ha ocurrido algo en estos despachos que podría llamarle a usted la atención. ¿Puedo preguntarle en representación de quién trabaja? Del señor Percy Phelps, respondió Holmes. Ah, mi desdichado sobrino. Debe usted comprender que nuestro parentesco hace que me sea imposible en modo alguno cubrir lo ocurrido. Me temo que el incidente tendrá una repercusión notablemente perjudicial en su carrera. ¿Y si apareciera el documento? Eso lo cambiaría todo. Tengo un par de preguntas que me gustaría hacerle, Lord Haldorst. Estaré encantado de proporcionarle cualquier información a mi alcance. ¿Fue en esta habitación donde le dio usted las instrucciones para copiar el documento? Así es. ¿Podrían haberles oído? Imposible. ¿Han mencionado a alguien que tenía la intención de copiar el tratado? Jamás. ¿Está seguro? Por completo. Bien. Dado que usted lo afirma y el señor Phelps también, y dado que nadie sabía nada del asunto, entonces tengo que deducir que la presencia del ladrón en la habitación fue puramente accidental. Vio una oportunidad y la aprovechó. El estadista sonrió. Eso ya se escapa a mi ámbito, me temo. Holmes consideró el asunto un momento. Hay otro punto sumamente importante que necesito discutir con usted, dijo. Entiendo que temía usted que el conocimiento público del tratado acarreara graves consecuencias. Una sombra pasó por el expresivo rostro del estadista. Sumamente graves. ¿Y se han producido? Aún no. Si el tratado hubiera llegado a los ministerios de Exteriores de, digamos, Francia o Rusia, ¿cree que se habría enterado? Sin duda, dijo Lord Haldorst con el gesto torcido. Dado que han pasado 10 semanas y que nada ha llegado a sus oídos, no es descabellado suponer que por alguna razón el tratado no les ha llegado a ninguno. Lord Haldorst se encogió de hombros. Lo que no podemos suponer, señor Holmes, es que el ladrón se hiciera con el tratado para enmarcarlo y colgarlo en la pared. Quizás esté intentando conseguir un precio mejor.
Si espera demasiado, no conseguirá nada. El tratado se hará público en pocos meses. Eso es sumamente importante, dijo Holmes. Por supuesto, es posible suponer que el ladrón padeció una enfermedad repentina, un ataque de fiebre cerebral, tal vez, preguntó el estadista con una mirada acerada en dirección al detective. No he dicho eso, respondió Holmes imperturbable. Lord Holders, ya le hemos robado demasiado de su valioso tiempo. Gracias y buenos días. Espero que tenga éxito en su investigación, sea quien sea el criminal, respondió el aristócrata mientras nos saludaba desde la puerta. Un buen tipo, dijo Holmes mientras salíamos hacia Whitehall. Pero está luchando por mantener su posición. No es rico y tiene numerosas deudas. Por supuesto, se habrá dado cuenta usted de que le ha cambiado las suelas a las botas no hace mucho. Bueno, Watson, ya no lo aparto más de su trabajo legítimo. No haré nada hoy, al menos que reciba respuesta de mi anuncio sobre el coche, pero le quedaría muy agradecido si se acercase conmigo a Woking mañana, en el mismo tren que tomamos ayer. Así lo hice, y a la mañana siguiente viajábamos juntos a Woking. No había obtenido respuesta a su anuncio, me dijo, y no había encontrado nada fresco sobre el caso. Cuando así lo quería, tenía el rostro tan inexpresivo como un jefe piel roja, y de su aspecto era imposible deducir si estaba satisfecho o no con el desarrollo del caso. Su conversación, si no recuerdo mal, fue acerca del sistema de medida Bertillon, y Holmes expresó su admiración entusiasta por el sabio francés. Encontramos a nuestro cliente aún bajo el cuidado de su devota enfermera, pero muy mejorado respecto al día anterior. Se alzó del sofá para saludarnos sin que le costase trabajo. ¿Alguna noticia?, preguntó ansioso. Tal como esperaba, mi informe es negativo, dijo Holmes. He visto a Forbes y a su tío, y he realizado unas cuantas pesquisas que quizás nos puedan llevar a alguna parte. ¿No ha perdido la esperanza, entonces? Para nada. Dios lo bendiga por decir eso, exclamó la señorita Harrison. Si mantenemos el valor y somos pacientes, la verdad saldrá a la luz. Tenemos más que decirle a usted que usted a nosotros, dijo Phelps mientras se reclinaba en el sofá. Presentía que quizá tendrían algo. Sí, ha sucedido algo durante la noche y quizá pudo haber llegado a ser algo peligroso. Su expresión se hizo cada vez más seria a medida que hablaba y algo parecido al miedo asomó a sus ojos. Creerá que empiezo a pensar que soy el centro inconsciente de alguna conspiración inenarrable y que mi vida está tan en peligro como mi honor. Sé que suena increíble, pues no tengo un solo enemigo en el mundo que yo sepa, pero tras la experiencia de la pasada noche estoy empezando a pensar de otro modo. Por favor, cuéntemelo. Debe usted saber que ayer fue la primera vez que pasé la noche sin una enfermera en la habitación. Me sentía tan mejorado que me pareció que podría prescindir de ella. Tenía una lámpara encendida, sin embargo. A eso de las 2 de la mañana había caído en un sueño ligero cuando pronto me despertó un levísimo ruido. Era como el sonido que haría un ratón royendo una tabla y lo oí durante un buen rato convencido de que ese era exactamente el caso. Luego sonó más alto y de pronto se oyó como un corte afilado y metálico en la ventana. Asombrado me senté. No había la menor duda sobre los ruidos. Los primeros habían sido causados por alguien que estaba forzando el espacio entre el marco y la ventana, y el segundo por el cerrojo siendo forzado. Pasaron casi 10 minutos como si el individuo estuviera esperando a ver si el ruido me había despertado. Luego sonó un débil crujido como si estuviera abriendo poco a poco la ventana. Ya no lo podía soportar. Mis nervios no eran lo que habían sido, así que salté de la cama y abrí de golpe las contraventanas. Había un hombre agazapado junto a la ventana.
No pude ver mucho, pues se fue de repente. Estaba envuelto en una especie de capa que le cubría la mitad inferior del rostro. Solo estoy seguro de una cosa, y es de que llevaba un arma en la mano. Me pareció un cuchillo largo. Vi con claridad cómo brillaba mientras él daba media vuelta y echaba a correr. «De lo más interesante», dijo Holmes. «¿Puede decirme qué hizo a continuación?» Debería haberlo seguido a través de la ventana abierta, pero estaba demasiado débil. Así que tiré de la campanilla y desperté a los de la casa. Me llevó algún tiempo porque la campanilla suena en la cocina y los sirvientes viven en el piso de arriba. Así que pegué un grito, lo que hizo acudir a Joseph y él despertó al resto. Joseph y el caballerizo encontraron marcas en el parterre bajo la ventana. Pero el tiempo había sido tan seco los últimos días que les pareció inútil intentar seguir el rastro por la hierba. Hay una parte, sin embargo, donde la valla de madera bordea la carretera, que según me han dicho, mostraba señales de que alguien había saltado por allí y había roto un trozo al hacerlo. Aún no he dicho nada a la policía local, pues me pareció mejor esperar a tener su opinión. Lo que nuestro cliente nos había contado pareció causar un efecto extraordinario en Sherlock Holmes. Se puso en pie y empezó a pasear de un lado a otro de la habitación, presa de una emoción incontrolable. «Las desgracias nunca vienen solas», dijo Phelps con una sonrisa, aunque era evidente que aquel sucedido lo había trastornado. «Sin duda ha tenido usted su buena ración de ellas», dijo Holmes. «¿Cree que podría acompañarme en un paseo alrededor de la casa?» «Claro, me gustaría tomar un poco el sol, y Joseph nos acompañará». «¿Y yo?», dijo la señorita Harrison. «Me temo que no», dijo Holmes meneando la cabeza. «Creo que debe permanecer usted exactamente donde está». La joven volvió a su sitio, no muy contenta. Su hermano, sin embargo, se nos había unido y así salimos juntos los cuatro. Paseamos por el césped que rodeaba la casa hasta llegar al exterior de la ventana del joven diplomático. Allí vimos, tal como nos había dicho, marcas en la tierra blanda, pero eran demasiado borrosas e indistintas. Holmes se detuvo allí por un instante y luego se incorporó de nuevo mientras se encogía de hombros. «No creo que pueda sacar gran cosa de aquí», dijo. «Demos la vuelta a la casa y veamos por qué el ladrón eligió esta habitación en particular. Lo lógico habría sido que usase las grandes ventanas de la sala de estar y el comedor le habría resultado un objetivo más interesante». «Pero son más visibles desde la carretera», sugirió Joseph Harrison. «Ah, cierto. Aquí hay una puerta por la que podría haber intentado entrar. ¿Para qué es?» «Es la entrada lateral para los proveedores. Lógicamente se cierra de noche». «¿Ha pasado antes por algo como esto?» «Nunca», dijo nuestro cliente. «¿Guarda objetos de plata en la casa, algo que puede interesar a un ladrón?» «No hay nada de valor». Holmes siguió caminando alrededor de la casa con las manos en los bolsillos y un aspecto negligente poco casual en él. «Por cierto», le dijo a Joseph Harrison, «al parecer encontró usted un lugar por el que el tipo en cuestión soltó la valla. Echémosle un vistazo». El rollizo joven nos llevó a un lugar donde la parte alta de uno de los tablones se había partido. De él colgaba un trozo de madera. Holmes lo arrancó y lo examinó con atención. «¿Cree que esto pasó ayer? Parece bastante antiguo, ¿no?» «Bueno, ahora que lo dice...» «Y no hay señales de que nadie haya saltado desde el otro lado. No creo que encontramos nada aquí. Volvamos al dormitorio y sigamos discutiendo el asunto». Percy Phelps caminaba muy despacio, agarrado al brazo de su futuro cuñado. Holmes echó a andar a paso vivo por el prado y ambos llegamos a la ventana abierta del dormitorio bastante antes que los otros. «Señorita Harrison», dijo Holmes en un tono intenso y serio, «debe quedarse aquí todo el día. No deje que nada la impida estar aquí todo el día. Es de la máxima importancia».
Pues claro, si así lo desea, señor Holmes, dijo la asombrada joven. Cuando se vaya a dormir, cierre esta habitación por fuera con llave y guarde la llave, prométamelo. ¿Y Percy? Se vendrá a Londres con nosotros. ¿Y debo quedarme aquí? Es por su bien. Le prestará una gran ayuda. Rápido, prométamelo. Asintió velozmente justo cuando los otros dos nos alcanzaban. ¿Qué haces ahí tan lánguida, Annie? Exclamó su hermano. Sal al sol. No, gracias, Joseph. Me duele un poco la cabeza y esta habitación está tan fresca y tranquila. ¿Qué hacemos ahora, señor Holmes?, preguntó nuestro cliente. Investigar este pequeño incidente no debe hacernos perder de vista el asunto principal. Sería de gran ayuda si usted nos acompañara a Londres. ¿Ya mismo? Tan pronto como se vea capaz, digamos en 1 hora. Me siento lo bastante fuerte si usted cree que puedo ser de ayuda. Sin la menor duda. ¿Quiere que pase allí la noche? Iba a proponerle precisamente eso. De ese modo, si nuestro amigo de la pasada noche intenta venir de nuevo, se encontrará con que el pájaro ha volado. Estamos en sus manos, señor Holmes, y debe decirnos exactamente qué hacer. Quizá prefiera que Joseph nos acompañe y me cuide. No se preocupe, mi amigo Watson es médico, él se ocupará de usted. Almorzaremos aquí, si le parece bien, y luego partiremos los 3. Se hizo así, excepto que la señorita Harrison se disculpó por no dejar el dormitorio, de acuerdo a lo que Holmes le había sugerido. No se me ocurría cuál podía ser el propósito de la maniobra de mi amigo, salvo que quisiera tenerla apartada de Phelps, quien, por cierto, regocijado por su salud recuperada y por la idea de ponerse en marcha, almorzó con nosotros en el comedor. Holmes aún nos reservaba una sorpresa, pues tras acompañarnos a la estación y comprobar que subíamos al vagón, anunció con toda naturalidad que no tenía la menor intención de abandonar Woking. «Hay un par de pequeños detalles que tengo que aclarar antes de irme», dijo. «Podríamos decir que su ausencia me será de ayuda en esto, señor Phelps. Watson, cuando lleguen a Londres, haga el favor de ir de inmediato a Baker Street con nuestro amigo y quédese con él hasta que vuelva a verlo. Es bueno que sean viejos compañeros de clase, así que tendrán bastante de qué hablar. El señor Phelps puede ocupar el dormitorio libre esta noche y yo estaré allí para el desayuno, pues hay un tren que me llevará a Waterloo a las 8. «Pero, ¿y nuestra investigación en Londres?», preguntó Phelps con tristeza. «Nos ocuparemos mañana. Creo que ahora mismo seré más útil aquí». «Entonces, dígale a los de Via-Bray que espero volver mañana por la mañana», exclamó Phelps mientras empezábamos a movernos del andén. «No tengo pensado volver a Via-Bray», respondió Holmes mientras nos saludaba con la mano al salir de la estación. Phelps y yo hablamos largo y tendido durante nuestro viaje, pero ninguno de los dos dio con una explicación satisfactoria de aquel extraño comportamiento. «Supongo que quiere descubrir alguna pista del robo de la noche pasada, si es que fue un robo. A mí no me parece que fuera un simple ladrón». «¿Qué es lo que piensas entonces?» «Si quieres, puedes atribuirlo a mi estado nervioso, pero creo que estoy rodeado de intereses políticos y por alguna razón que se me escapa soy objeto de una conspiración. Sé que suena altisonante y descabellado, pero considera lo ocurrido. ¿Por qué un ladrón iba a intentar entrar por la ventana del dormitorio donde no iba a encontrar gran cosa? ¿Y por qué iba a venir con un cuchillo?» «¿Estás seguro de que no era una palanqueta?» «No, era un cuchillo. Vi brillar la hoja con bastante claridad». «¿Pero por qué motivo iban a ir a por ti con tal animosidad?» «Esa es la cuestión». «Bueno, si Holmes piensa lo mismo que tú, eso explicaría lo que ha hecho, ¿no? Si asumimos que tu teoría es correcta y puede echarle las manos al que te amenazó la pasada noche, habremos recorrido un buen trecho en la búsqueda del ladrón del tratado naval. Es absurdo suponer que tienes 2 enemigos, uno que te roba y otro que amenaza tu vida». «Pero Holmes dijo que no iba a Briarbury». «Hace tiempo que lo conozco», dije, «y nunca lo he visto hacer nada sin un buen motivo».
Con esto, nuestra conversación derivó hacia otros temas. Para mí fue un día agotador. Phelps aún estaba débil tras su larga enfermedad y su desgracia lo volvía quejumbroso y nervioso. En vano intenté hacer que se interesase por Afganistán, por la India, por asuntos sociales o por cualquier otra cosa que pudiera sacarlo de su ensimismamiento. Siempre volvía al tratado perdido y no paraba de preguntarse, especular y lanzar suposiciones sobre lo que estaba haciendo Holmes, sobre lo que haría Lord Holdorf, sobre lo que nos traería el mañana. A medida que la tarde iba cayendo, su estado emocional fue volviéndose más frenético. ¿Confías por completo en Holmes?, me preguntó. Lo he visto realizar hazañas verdaderamente notables. ¿Pero se ha enfrentado alguna vez a algo tan misterioso como esto? Sin duda, lo he visto resolver asuntos con muchas menos pistas que el tuyo, pero ninguno donde los intereses implicados fueran tan elevados. No te creas. Sé bien que ha trabajado para 3 de las casas reales de Europa en asuntos de vital importancia. Lo conoces bien, Watson, pero a mí me resulta tan inescrutable que no sé qué pensar de él. ¿Crees que tiene esperanzas? ¿Crees que espera resolver el caso? No me ha dicho nada. Eso es mala señal. Al contrario, me he dado cuenta de que cuando pierde el rastro normalmente lo dice. Es cuando está sobre él y no está completamente seguro cuando se muestra más taciturno. Pero, querido amigo, no le seremos de ayuda si perdemos los nervios, así que déjame que te aconseje que nos acostemos para estar frescos de cara a lo que pueda traer la mañana. Por fin pude persuadirlo de que siguiera mis consejos, aunque me di cuenta por su comportamiento nervioso de que no iba a ser capaz de dormir gran cosa. De hecho, su estado de ánimo era contagioso, pues me pasé en vela la mitad de la noche dándole vueltas a su sorprendente problema e inventando cientos de teorías, cada una más descabellada que la anterior. ¿Por qué Holmes se había quedado en Woking? ¿Por qué le había pedido a la señorita Harrison que permaneciera todo el día en el dormitorio? ¿Por qué había tenido tanto cuidado de ocultar a los habitantes de Briarly que iba a estar por los alrededores? Me estrujé la cabeza una y otra vez hasta que caí dormido mientras trataba en vano de encontrar una explicación que se ajustase a los hechos. Eran las 7 en punto cuando desperté y lo primero que hice fue asomarme a la habitación de Phelps, solo para descubrir que se había pasado la noche en vela. Su primera pregunta fue si Holmes ya había llegado. «Llegará cuando dijo que llegaría», dije, «ni un minuto antes o después». No me equivocaba, pues poco después de las 8 un cabriolé se paró ante la puerta y nuestro amigo salía de él. Desde la ventana vi que llevaba vendada la mano izquierda y que tenía el rostro ceñudo y pálido. Entró en la casa, pero pasó algún tiempo antes de que subiera. «Parece un hombre derrotado», se lamentó Phelps. Tuve que confesar que estaba en lo cierto. «Quizá la pista definitiva esté aquí», dije. Phelps respondió con un gemido. «No sé cómo», dijo, «pero tenía tantas esperanzas puestas en su vuelta. Ayer no tenía la mano vendada. ¿Qué le habrá pasado?» «¿Está herido, Holmes?», pregunté mientras mi amigo entraba en la habitación. «Un simple rasguño debido a mi propia torpeza», respondió tras darnos los buenos días con una inclinación de cabeza. «Este caso suyo es sin duda uno de los más enrevesados que haya investigado nunca, señor Phelps». Temía que pudiera estar más allá de sus capacidades. «Ha sido sin duda una experiencia inolvidable». «¿La venda habla de alguna aventura?», dije. «¿Nos contará lo ocurrido?». «Después del desayuno, querido Watson, recuerde que he recorrido de golpe más de 40 kilómetros de campiña esta semana. Supongo que no habrá habido respuesta a mi anuncio sobre el cochero. Bueno, no podemos esperar acertar siempre». La otra mesa estaba puesta y me disponía a llamar a la señora Hudson cuando ésta entró con té y café.
Pocos minutos más tarde trajo 3 bandejas cubiertas y las puso sobre la mesa. Holmes parecía voraz, yo estaba intrigado y Phelps sumido en la más negra depresión. «La señora Hudson se ha esmerado para la ocasión», dijo Holmes mientras destapaba una bandeja de curry de pollo. «Su cocina tal vez sea un poco limitada, pero como buena escocesa tiene claro lo que es un buen desayuno». «¿Qué tiene usted, Watson?» «Jamón y huevos», respondí. «Excelente. ¿Y qué va a tomar usted, señor Phelps? ¿Curry de ave, huevos o elegirá otra cosa?» «Gracias, pero no soy capaz de comer ahora», dijo Phelps. «Vamos, pruebe la bandeja que tiene enfrente». «Gracias, pero preferiría no hacerlo». «Como quiera», dijo Holmes con un enigmático centelleo en la mirada. «Supongo que no tendrá inconveniente en servirme». Phelps alzó la tapa y al hacerlo lanzó un grito y se quedó inmóvil con el rostro tan blanco como la bandeja a la que miraba. En el centro de ésta había un pequeño cilindro de papel gris azulado. Lo cogió devorándolo con los ojos y luego se puso a bailar por la habitación apretándolo contra el pecho y gritando de puro deleite. De pronto se dejó caer en el sofá, tan agotado por la emoción que tuvimos que hacerle tragar un poco de brandy para que no se desmayara. «Vamos, vamos», decía Holmes mientras le daba palmaditas en el hombro. «Sé que estuvo mal por mi parte, pero Watson sabe que nunca me puedo resistir a hacer una entrada dramática». Phelps cogió su mano y la besó. «Dios le bendiga», exclamó. «Ha salvado mi honor». «Bueno, también el mío estaba en juego», dijo Holmes. «Le aseguro que tan odioso es para mí fallar en un caso como lo puede ser para usted cometer un error en su encargo». Phelps guardó el valioso documento en el bolsillo interior de la chaqueta. «No quiero interrumpir su desayuno, pero me muero por saber cómo se hizo con él y dónde estaba». Sherlock Holmes se tomó una taza de café y centró su atención en el jamón y los huevos. Luego se puso de pie, encendió la pipa y se sentó junto a nosotros. «Le contaré primero lo que hice y luego cómo llegué a esas conclusiones», dijo. Tras dejar la estación di un paseo de lo más encantador por esos maravillosos paisajes de Surrey hasta un pueblecito llamado Ripley. Allí tomé el té en una posada y tuve la precaución de llenar mi petaca y cargar la mochila con un paquete con bocadillos. Me quedé hasta la tarde y luego volví a Woking. Cuando anochecía, me encontraba en la carretera que hay junto a Briarby. Esperé hasta que el camino estuvo expedito, lo que no fue mucho, porque no parece que se frecuente gran cosa, y luego escalé la valla y me colé en la propiedad. «Pero seguro que la puerta estaría abierta», exclamó Phelps. «Seguro, pero tengo gustos algo peculiares en estos temas. Elegí un lugar junto a los abetos y con ellos como pantalla pude seguir sin que nadie de la casa pudiera verme. Me agaché entre los arbustos y repté entre ellos. De ahí el lamentable estado de mis rodilleras, hasta que llegué al macizo de rododendros justo frente a la ventana de su dormitorio. Ahí acampé y esperé el desarrollo de los acontecimientos». Las persianas no estaban echadas, así que pude ver a la señorita Harrison allí sentada, junto a la mesa leyendo un libro. Eran las 10:15 cuando cerró el libro, aseguró las contraventanas y se fue. Oí cómo cerraba la puerta y no me cupo duda de que la había cerrado con llave. «¿Con llave?», exclamó Phelps. En efecto, le había dado instrucciones a la señorita Phelps de que cerrara la puerta por fuera y se llevase la llave con ella cuando fuera a acostarse. Cumplió mis instrucciones al milímetro y tengo que decir que sin su cooperación no tendría usted los documentos en el bolsillo de su chaqueta. Se fue, apagaron las luces y allí me quedé yo en el macizo de rododendros. Hacía una hermosa noche, pero fue una vigilia agotadora. Es la misma emoción, no hace falta que lo diga, que experimenta un cazador cuando yace junto al río y espera que aparezca la presa. Pasó bastante tiempo.
casi tanto, Watson, como al que nos tiramos esperando los dos en aquel asuntillo de la banda de lunares. El reloj de la iglesia de Woking daban los cuartos y más de una vez llegué a pensar que se había parado. Sin embargo, a eso de las 2 de la mañana oí el sonido apagado de un pestillo y el quejido de una llave. Poco después se abría la puerta de servicio y Joseph Harrison salía al claro de luna. —¡Joseph! —exclamó Phelps. No llevaba sombrero, pero sí un abrigo negro echado sobre los hombros para ocultar el rostro al instante en caso de alarma. Caminaba de puntillas a la sombra del muro y cuando alcanzó la ventana sacó un largo cuchillo que introdujo en el marco y con el que deslizó el pasador. Luego abrió la ventana y tras pasar el cuchillo por la holgura entre las contraventanas alzó el pestillo y las abrió. Desde donde estaba tenía una vista perfecta del interior de la habitación y de todos sus movimientos. Encendió 2 velas que depositó en la repisa de la chimenea y luego arrancó una esquina de la moqueta junto a la puerta. Se detuvo y extrajo una pequeña pieza del entarimado, como la que suelen dejar los fontaneros para poder llegar a las juntas de las tuberías de gas. De hecho, esta cubría la junta T que daba a la tubería de la cocina del sótano. De ese escondite sacó un pequeño cilindro de papel, volvió a colocar la tarima y la moqueta, apagó las velas y salió por la ventana directo a mis brazos, ya que yo lo esperaba justo bajo ella. Tengo que decir que fue bastante más feroz de lo que había creído el señorito Joseph. Me atacó con el cuchillo y tuve que agarrarlo un par de veces. De hecho, recibí un corte por encima de los nudillos antes de que pudiera ponerle la mano encima. Cuando todo acabó, me lanzó una mirada asesina con el único ojo con el que podía ver, pero atendió a razones y me entregó los documentos. Con ellos en mi poder, lo dejé ir, pero telegrafié los detalles a Forbes esta mañana. Si se da prisa, quizá lo pille y lo ponga a buen recaudo. Pero si como sospecho encuentra el nido vacío, mejor para el gobierno. Sospecho que tanto Lord Haldors como usted, señor Phelps, preferirán que el asunto nunca llegue a los tribunales. Dios mío, jadeó nuestro cliente. ¿Quiere usted decir que durante estas largas 10 semanas de agonía los papeles robados estaban en la misma habitación que yo? En efecto. ¿Y Joseph? Joseph, un rufián y un ladrón. Me parece que el carácter de Joseph es más complejo y más peligroso del que podríamos deducir por las apariencias. Por lo que me dijo esta mañana, parece que ha perdido sumas considerables apostando en los muelles y está decidido a hacer lo que sea necesario para mejorar su posición. Siendo como es un egocéntrico absoluto, cuando se presentó la ocasión no permitió que la felicidad de su hermana o su reputación se interpusieran en su camino. Phelps se echó hacia atrás en el asiento. La cabeza me da vueltas, dijo. Sus palabras me aturden. La principal dificultad en su caso, señaló Holmes con su estilo didáctico, descansaba en el hecho de que había demasiadas pruebas. Lo importante estaba sepultado por lo irrelevante. De todos los hechos que nos presentaron, había que elegir cuáles eran esenciales y luego ponerlos juntos en orden para reconstruir la curiosa cadena de acontecimientos. Llevaba un tiempo sospechando de Joseph, dado que usted pretendía ir a casa aquella noche y por tanto era bastante probable que él fuera a buscarlo de camino, pues conocía bien el Ministerio de Exteriores. Mis sospechas se convirtieron en certezas cuando me enteré de que alguien estaba ansioso por entrar en el dormitorio, lugar en el que solo Joseph podía haber ocultado algo. Lo habían echado para acomodarlo a usted cuando llegó con el doctor, tal como usted nos dijo. Todo terminó de encajar cuando se intentó forzar la habitación la primera noche que no había enfermera, lo que demostraba que el intruso conocía a la perfección lo que se hacía en la casa. He estado tan ciego. Los hechos del caso, hasta donde he podido desentrañarlos, son los siguientes.
Joseph Harrison entró en su despacho a través de la puerta de Charles Street. Conocía el camino, así que fue directo a su oficina justo cuando usted la dejaba. Al no ver a nadie, tiró de la campanilla, pero de pronto sus ojos se posaron en el papel que había en la mesa. Un vistazo le confirmó que la fortuna había puesto en su camino un documento de estado de enorme valor y al instante se lo metió en el bolsillo y se largó. Como recordarán, pasaron unos minutos antes de que el soñoliento conserje llamase su atención sobre la campanilla, suficientes para darle al ladrón tiempo de escapar. Llegó a Woking en el primer tren y tras examinar su botín y asegurarse de lo que realmente valía, lo ocultó en lo que pensaba que era un lugar seguro con la intención de sacarlo de allí en un par de días y llevarlo a la embajada francesa o a cualquier otro lugar donde pensase que le pagarían bien. De pronto regresó usted y a él lo echaron sin más de la habitación. Y desde aquel día hubo siempre 2 personas al menos en ella, con lo que no podía hacerse con su tesoro. La situación debe de haber sido enloquecedora, pero al fin vio llegada su oportunidad. Intentó robarlo, pero frustró usted sus planes, pues se había quedado desvelado. Recuerdo que no tomó su medicina habitual aquella noche. Es cierto. Sospecho que había tomado sus medidas para hacer que la medicina fuera especialmente eficaz y contaba con que estuviera usted inconsciente. Me di cuenta de que intentaría el golpe en cuanto viera la menor posibilidad y el que usted dejara la habitación se la dio. Pero mantuve a la señorita Harrison en ella todo el día para que no pudiera anticipársenos. Luego, tras dejarle bien claro que no había moros en la costa, monté guardia tal como he descrito. Sabía que lo más probable era que los documentos estuvieran en la habitación, pero no tenía la menor intención de andar arrancando el entarimado en busca de ellos. Dejé que él los sacara de su escondite y me ahorré una infinidad de problemas. ¿Hay algún punto que no les haya quedado claro? ¿Por qué lo intentó por la ventana la primera vez?, pregunté. ¿Podría haber entrado por la puerta? Para llegar a la puerta tenía que pasar junto a varios dormitorios. Le resultaba más fácil salir al jardín. ¿Algo más? No creerá que tuviera intenciones homicidas, ¿verdad?, preguntó Phelps. Seguro que el cuchillo solo era una herramienta. Puede ser, respondió Holmes encogiéndose de hombros. Lo único que puedo asegurar es que Joseph Harrison es un caballerete a cuya merced no me gustaría encomendarme.